La insuficiencia respiratoria es un deterioro súbito de la función de intercambio de gases del pulmón, que pone en riesgo la vida e indica insuficiencia de los pulmones para proporcionar oxigenación adecuada o ventilación para la sangre. La insuficiencia respiratoria aguda se define como una disminución de la presión de oxígeno arterial a menos de 60 milímetros de mercurio, es decir, que va a tener una hipoxemia y un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono a más de 50 milímetros de mercurio, es decir, que va a haber una hipercapnia, con un pH arterial menor de 7.35. La insuficiencia respiratoria crónica se define como un deterioro de la función de intercambio de gases del pulmón, que se genera de manera inconstante o persistente durante un largo tiempo después de un episodio de insuficiencia respiratoria aguda. La ausencia de síntomas agudos y la presencia de acidosis respiratoria crónica sugieren la cronicidad de la insuficiencia respiratoria. Dos causas de insuficiencia respiratoria crónica son la EPOC y las enfermedades neuromusculares. Las personas con estas alteraciones generan tolerancia al empeoramiento gradual de la hipoxemia y la hipercapnia. Sin embargo, aquellos con insuficiencia respiratoria crónica pueden desarrollar insuficiencia respiratoria aguda. Simón, de 68 años, es internado en el hospital por presentar incremento de su disnea habitual y tos con expectoración purulenta. Es fumador de 30 cigarrillos diarios desde los 20 años de edad y desde hace 8 años presenta disnea creciente frente a los esfuerzos, con este tipo de exacerbaciones que requirieron internación en 3 oportunidades anteriores. Está medicado con nebulizaciones de bromuro dipatropio 2 o 3 veces por día. Se halla afebril con una tensión arterial de 140-90 milímetros de mercurio. Su frecuencia respiratoria es de 28 respiraciones por minuto y presenta un murmullo vesicular disminuido y expiración prolongada. Su radiografía de tórax muestra pulmones hiperinsuflados sin infiltrados pulmonares y silueta cardíaca normal. Presenta 10.000 leucocitos sobre milímetro cúbico en el hemograma. El análisis de gases en sangre arterial mientras respira aire ambiente muestra una PaO2 de 45 milímetros de mercurio y una PaCO2 de 45 milímetros de mercurio con un pH de 7.42. Se le administra oxigenoterapia al 24%, con el cual la PaO2 pasa a 65 milímetros de mercurio y la PaCO2 a 58 milímetros de mercurio y el pH a 7,31. Paciente ingresa a UCI e inicia ventilación mecánica modo ventilatorio controlado por presión FiO2 al 0.40% con una tensión arterial de 80 sobre 40 milímetros de mercurio sin vasopresores. Según la anamnesis realizada por el personal de enfermería, nos refiere que el paciente ingresa al Hospital Carlos Andrade Marín, el área a hospitalización, su cama 5B, la fecha de valoración el 2021 del 06 del 07, la hora exacta a las 10 de la mañana, con una historia clínica de número 1717631483. El nombre del paciente, Simón Alberto Rodríguez Solórzano, con la edad de 68 años, género masculino, raza mestiza, una instrucción de grado superior, ocupación abogado, religión católica, teléfono celular 09984-25631, su estado civil actualmente casado, lugar de nacimiento Quito, lugar de procedencia Quito, lugar de residencia actualmente Carcelén. Ingresa con un diagnóstico médico de incremento de disnea habitual y tos con expectoración purulenta, su fecha de ingreso el 2021 del 06 del 07, con una hora de ingreso de 14 horas. El motivo de la consulta es paciente ingresado a hospitalización por presentar incremento de su disnea habitual y con tos y expectoraciones purulentas.
Su enfermedad actual, como bien la conocemos, disnea creciente con exacerbaciones. Ante los antecedentes personales tenemos patológicamente su disnea creciente, hospitalarios, internación en 3 oportunidades por disnea con exacerbaciones, farmacológicos sin referencia, tóxico-alérgicos, fumador de 30 cigarrillos diarios desde los 20 años de edad, inmunizaciones sin referencia, quirúrgicos ninguno, gineco-obstétricas ninguno, transfuncionales ninguno, traumáticos sin referencia y psicosociales no refiere. Como antecedentes familiares, igual estamos sin referencia actualmente. Tras realizar su examen físico y su revisión por sistemas, esta nos refleja que, a datos generales como son sus signos vitales, nos da una tensión arterial de 80/40 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.8 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 86%. En su antropometría, tenemos que el paciente está con un peso de 69 kilogramos, una talla de 1,70 m, con un IMC de 23,9, lo que refleja una IMC normal. Tras la revisión de piel y mucosas, nos refleja que el paciente tiene piel áspera, tonalidad pálida, no presenta laceraciones, mucosas orales húmedas sin alteraciones. Órganos de los sentidos y neurológico. Paciente orientado, consciente, con un Glasgow de 15-15, pupilas isocóricas reactivas a la luz, simetría ocular, valoración esclerótica sin presencia de alteraciones, sin alteraciones a nivel auditivo, simetría nasal, permeabilidad de fosas nasales, mucosas orales húmedas sin presencia de anormalidades ni sensibilidad. A nivel cardiovascular, tórax simétrico, pulsos periféricos con características normales, sin presencia de ruidos cardíacos que confirmen una anormalidad, función y actividad cardíaca normal. A nivel respiratorio, el paciente tiene presencia de murmullo vesicular disminuido con aspiración prolongada, pulmones hiperinsuflados, sin infiltrados pulmonares y silueta cardíaca normal, ventilación mecánica con modo ventilatorio controlado por presión FiO2 0.40%. A nivel gastrointestinal, ruidos hidroaéreos positivos, tonalidad alta, irregulares y gorgoteantes. Estas son características normales. El paciente no presenta alteraciones. A nivel genitourinario, palpación de pulso femoral con características normales, vello púbico en cantidad y distribución normal, sin alteraciones a nivel de aparato reproductor y sin presencia de hernias inguinales. A nivel musculoesquelético, simetría de miembros superiores e inferiores, sin presencia de cicatrices, edema, erupciones o laceraciones de miembros superiores e inferiores, sin presencia de dolor o sensibilidad al tacto, sin protuberancias o deformidades óseas, tono y fuerza muscular sin alteraciones, pulsos humeral, cubital y radial con características normales, estos en extremidades superiores, y pulsos femoral, popliteo, tibial, posterior y pedio con características normales en la localización de extremidades inferiores. Endocrinológicos sin referencia y psíquico-emocionales y sociales, el paciente presenta una ansiedad por su estado actual y preocupación por la evolución de su salud. Tras los análisis de medios diagnósticos, estos nos refieren que su radiografía de tórax. Vamos a conocer el propósito de este examen. La radiografía de tórax se realiza para evaluar los pulmones, el corazón y la pared torácica. Una radiografía de tórax es generalmente el primer examen de imágenes utilizado para ayudar a diagnosticar síntomas tales como la dificultad respiratoria. Los hallazgos que se encontraron en el paciente fueron pulmones hiperinsuflados, sin infiltrados pulmonares y silueta cardíaca normal. Al interpretar estos exámenes, podemos llegar a la conclusión que el paciente está presentando una obstrucción pulmonar dada por la patología. Tenemos al hemograma, que el hemograma es una exploración complementaria básica en cualquier servicio de urgencias, ya que permite detectar alteraciones cuantitativas de las células sanguíneas, sean hematíes, leucocitos y plaquetas, esto todo por recuento.
Aquí en este examen tenemos sus hallazgos de leucocitos de 10.000 sobre milímetro cúbico, conociendo que los valores normales de leucocitos es de 4,8 a 10,8 por 10 al cubo sobre unidad litro. Entonces, su interpretación es que no tiene presencia de signos de infección. Tras realizar la gasometría arterial, tenemos que conocer que esta es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite en una muestra de sangre arterial determinar el pH, las presiones arteriales de oxígeno y dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato. Aquí en el paciente como hallazgos tenemos que el pH está de 7,31, el PaO2 de 65 milímetros de mercurio y el PaCO2 de 58 milímetros de mercurio. Conociendo que los valores normales del pH van de 7.35 a 7.45, la PaO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio y la PaCO2 de 37,43 milímetros de mercurio. Interpretando todos estos valores, llegamos a la conclusión de que el paciente está pasando por una acidosis respiratoria. En cuanto al análisis, identificación y priorización de problemas, no se dirige a otorgar importancia a un problema de salud o intervención, sino más bien a concederles preferencia. Implica decidir cómo se van a utilizar los recursos asignados. Datos subjetivos. Incremento de la disnea habitual. Tos con expectoración purulenta. Fumador de 30 cigarrillos diarios. Datos objetivos. Pulmones hiperinsuflados sin infiltrados pulmonares y silueta cardíaca normal. Acidosis mixta posterior a oxigenoterapia con FiO2 del 24%. Presión parcial de oxígeno 65 milímetros de mercurio, disminuido. Presión parcial de dióxido de carbono 58 milímetros de mercurio, aumentado. pH 7,31, disminuido. Ventilación mecánica, modo ventilatorio controlado por presión FiO2 0,40%. Tensión arterial 80-40 milímetros de mercurio sin vasopresor. Priorizar implica la aplicación de los conocimientos sobre la importancia de los problemas, la eficacia, la efectividad y la eficiencia de las intervenciones. La opinión de los profesionales es muy valiosa en este apartado. Al ingreso, el paciente presentó déficit en la oxigenación y eliminación de dióxido de carbono en la membrana alveolo capilar, esto a causa de la enfermedad subyacente. Posteriormente, el paciente presentó disminución de las reservas de energía que provocó la incapacidad para mantener la respiración independiente adecuada para el mantenimiento de la vida. Otro problema de gran compromiso se presentó en cuanto a las fluctuaciones de las fuerzas de la sangre que fluye a través de los vasos arteriales. Otro problema que comprometió la salud vital del paciente fue la limpieza ineficaz de las vías respiratorias a causa del incremento en la producción de moco. El deterioro de la movilidad física asociado con la dependencia del ventilador es un problema que se va a presentar conforme evoluciona el paciente. La comunicación verbal se encontrará alterada a causa de la intubación endotraqueal. También resulta importante estar preparados para un afrontamiento defensivo de impotencia originados por la dependencia del ventilador. El riesgo de infección por la intubación endotraqueal y otros procedimientos invasivos es algo que el personal de salud debe tener muy en cuenta. Con base en lo anteriormente expuesto, los patrones funcionales alterados según la tipología de Marjorie Gordon tenemos: patrón 2, nutricional metabólico; patrón 3, eliminación; patrón 4, actividad de ejercicio; patrón 6, cognitivo perceptivo; y patrón 10, adaptación tolerancia al estrés. Diagnósticos de enfermeros. Son una función independiente y una declaración del discernimiento de enfermería. Son enunciados relacionados con los problemas de salud potenciales o reales. Son concisos y claros.
dirigen las intervenciones de enfermería y son la base de las acciones e intervenciones independientes y colaborativas, donde reflejan la condición actual de salud del paciente. Primer diagnóstico: deterioro del intercambio de gases relacionado con enfermedad subyacente manifestado por patrón respiratorio anormal y gasometría arterial anormal. Segundo diagnóstico: deterioro de la ventilación espontánea relacionada con fatiga de los músculos respiratorios manifestado por disnea, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y disminución de la presión parcial de oxígeno. Tercer diagnóstico: disminución del gasto cardíaco relacionado con desequilibrio metabólico manifestado por alteraciones en la presión arterial. Cuarto diagnóstico: limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con mucosidad excesiva y manifestado por la disminución del murmullo vesicular y disnea. Quinto diagnóstico: deterioro de la movilidad en la cama relacionado con fuerza muscular insuficiente manifestado por el deterioro de la habilidad para cambiar de posición por sí mismo en la cama. Sexto diagnóstico: deterioro de la comunicación verbal relacionado con intubación endotraqueal manifestado por alteración del estado neurológico e incapacidad para hablar. Séptimo diagnóstico: riesgo de síndrome de estrés del traslado relacionado con el estado de salud comprometido y cambio de entorno significativo. Octavo diagnóstico: riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos. Problemas interdependientes y posibles complicaciones. Con base en la evaluación de los datos, las posibles complicaciones pueden incluir problemas del ventilador, por aumento de la presión máxima de la vía aérea o disminución de la presión e incluso la pérdida de volumen. Alteraciones en la función cardíaca. Barotraumatismo, que se refiere al traumatismo de la tráquea o los alvéolos consecutivo a la presión positiva. Neumotórax, infección pulmonar y septicemia y delirio. Los problemas que se presentan en el ventilador más importantes son el incremento de la presión máxima de la vía aérea y la disminución de la presión o pérdida de volumen. Para abordar el problema del incremento de la presión máxima de la vía aérea, tenemos que tomar en cuenta sus diferentes causas. La primera puede ser por tos o sonda ocluida en la vía aérea. La solución para esto es aspirar las secreciones en la vía aérea y vaciar el líquido de condensación del circuito. La segunda causa, el individuo que está en resistencia tenaz al ventilador. La solución para esto es ajustar la sensibilidad y considerar la administración de sedantes según la prescripción. La tercera causa es la disminución de la distendibilidad pulmonar. La solución para esto es evaluar hipoxia o broncoespasmo y verificar los valores de la gasometría arterial. La cuarta causa, la sonda acodada. La solución para esto es revisar los tubos y recolocar al sujeto. La quinta causa, el neumotórax. La solución para esto es ventilar manualmente al paciente y notificar al médico. Por otro lado, en cuanto a la disminución de la presión o pérdida de volumen, debemos verificar sus causas. La primera puede ser por atelectasia o broncoespasmo, donde la solución es despejar secreciones. La segunda causa, el aumento de la distendibilidad, donde el personal de enfermería, mediante sus intervenciones, no puede ocupar alguna solución. La tercera causa, fuga en el ventilador o el tubo, manguito en la sonda, humidificador no ajustado. Aquí se debe verificar la permeabilidad de todo el circuito del ventilador y corregir la fuga. Asimismo, tenemos problemas que se presentan en el paciente. Los principales son alteraciones cardiovasculares, barotraumatismo o neumotórax y también infección pulmonar. En la alteración cardiovascular, la causa se da por la disminución del retorno venoso debido a la aplicación de presión positiva a los pulmones. La solución para esto es valorar el estado adecuado del volumen al medir frecuencia cardíaca, presión arterial, presión venosa central y gasto urinario. Notificar al médico si los valores son anómalos. En el barotraumatismo o neumotórax, la causa es la aplicación de presión positiva a los pulmones. La presión media alta de las vías respiratorias causa rotura alveolar. La solución, principalmente notificar al médico, preparar al paciente para la instalación de la sonda torácica,
evitar parámetros de presión alta en pacientes con enfermedad obstructiva crónica y con síndrome de dificultad respiratoria aguda, también con antecedentes de neumotórax. En la infección pulmonar, la causa son los mecanismos normales de defensa pasados por alto, interrupciones frecuentes en el circuito de ventilación y movilidad disminuida, a más del reflejo de la tos deteriorado. La solución para esto es el uso meticuloso de la técnica aséptica, proporcionar atención bucal frecuente y optimizar el estado nutricional del paciente. En la planificación y los objetivos NOC nos vamos a centrar en el estado respiratorio, código 0415, en el estado respiratorio y la ventilación, cuyo código es 0403, el estado de los signos vitales, cuyo código es 0802, el control del riesgo, cuyo código es 1902, el afrontamiento de problemas 1302, y el rendimiento de los mecanismos corporales, cuyo código es 1616. Una vez conocidos los objetivos, nosotros queremos enfocarnos en lograr el intercambio óptimo de aire, conservar una vía aérea permeable, ausencia de traumatismos o de infección, alcanzar la movilidad óptima, adaptarse a métodos de comunicación no verbales, y adquirir medidas exitosas para afrontar los problemas y ausencia de complicaciones. En las intervenciones de enfermería abordaremos lo que es el manejo de las vías aéreas con el código 3140, la oxigenoterapia con el código 3320 para incrementar el intercambio aéreo. También lo que es la aspiración de las vías aéreas con el código 3160 para promover la limpieza de la vía aérea, el control de infecciones con el código 6540 y la protección contra las infecciones con el código 6550 para prevenir traumatismos e infección. También abordaremos lo que es la terapia de ejercicios de ambulación con el código 0221 para promover la movilidad óptima. También mejorar la comunicación con el código 4976 para promover la comunicación óptima. También aumentar el afrontamiento con el código 5230 para promover la capacidad de afrontamiento. También abordaremos lo que es la identificación de riesgos con el código 6610 para vigilar las posibles complicaciones que puede tener nuestro paciente. En cuanto a la ejecución, vamos a buscar incrementar el intercambio aéreo. Es decir, una vez que nuestro paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, debemos valorar y monitorizar el estado ventilatorio para evitar hipoxemia y corregir la disnea que presenta. Para ello debemos asegurarnos en el protocolo farmacológico de intubación, en este caso como es la lidocaína, el fentanilo, el propofol y el rocuronio, tomando en cuenta la administración juiciosa de la pseudonalgesia para aliviar el dolor sin suprimir el impulso respiratorio y un reposicionamiento frecuente para disminuir los efectos de la inmovilización sobre los pulmones. Aquí debemos calibrar el sistema realizando el cero en el monitor, abriendo el traductor a la atmósfera. Debemos verificar la simetría de la expansión torácica. Vamos a auscultar los ruidos respiratorios del tórax por delante y a los lados, es decir, en ambos lados. Verificar la presión del manguito cada 6 a 8. Vamos a administrar el oxígeno en las concentraciones prescritas por el médico. Vamos a fijar con cinta la sonda del paciente, evitar acodamientos. Vamos a insertar una vía aérea oral o un dispositivo bucal para evitar que el paciente muerda o obstruya la sonda. En este caso, para nosotros mantener una vía aérea permeable, vamos a realizar una limpieza eficaz de las mismas. Vamos a valorar la presencia de secreciones al auscultar los pulmones por lo menos cada 2 horas. Vamos a despejar de secreciones la vía aérea. La humidificación de la vía aérea a través del ventilador para ayudar a disolver las secreciones con el propósito de facilitar su eliminación. Vamos a utilizar una técnica estéril para aspiración y cuidados de la vía aérea con el propósito de prevenir contaminación iatrogénica e infecciones. Vamos
Antes de realizar esto, a hiperoxigenar durante al menos 30 segundos mediante la utilización del ventilador o la bolsa de reanimación manual antes y después de cada pasada. Esta técnica que vamos a realizar es una aspiración de sistema cerrado, lo cual nos facilitará y será más rápida y eficaz para mi paciente. Vamos a promover la movilidad óptima, es decir, vamos a poder realizar ejercicios activos de amplitud de movimiento o movimientos pasivos cada 6 a 8 horas. Continuar con los cambios de posición del paciente cada 2 horas según sea necesario para evitar atelectasias y optimizar la expansión a nivel pulmonar. Además, vamos a realizar cambios de posición. En este caso, vamos a realizar la pronación para ayudar a nuestro paciente a una pronta recuperación si no hay contraindicaciones. Vamos a promover la comunicación óptima para explorar habilidades de comunicación que tenga en este caso mi paciente. Vamos a promover la capacidad de afrontamiento, es decir, aquí vamos a explicar el procedimiento que vamos a realizar y vamos a valorar a través de la escala de RASS el nivel de sedación que va a mantener o mantiene mi paciente. Vamos a evaluar las posibles complicaciones que pueda llegar a presentar. Dentro de este contexto también vamos a prevenir lo que son infecciones o neumonía asociada al ventilador mecánico. Es decir, nosotros como personal vamos a administrar con frecuencia o vamos a realizar una higiene bucal debido a que el paciente intubado y afectado, la cavidad bucal es una fuente primaria de contaminación para los pulmones. Vamos a mantener una buena higiene de las manos y cambio de guantes de paciente a paciente para evitar infecciones cruzadas. Además vamos a realizar lo que es la colocación del paciente con la cabeza elevada para arriba a nivel del estómago lo más posible. En cuanto a la evaluación del paciente, muestra intercambio adecuado de aire según se detecte por los ruidos respiratorios normales, las contracciones aceptables de gases en sangre arterial y los signos vitales. Presenta ventilación adecuada con acumulación mínima de moco. Está libre de lesiones o infección. Según se manifieste por temperatura normal, recuento normal de leucocitos en sangre y esputo transparente. En cuanto a la movilidad, dentro de los límites de la capacidad del paciente, pasa de la cama a una silla, sostiene el peso de su cuerpo o deambula tan pronto como sea posible. Hace ejercicios de amplitud de movimiento cada 6 y 8 horas. Informa de manera eficaz mediante mensajes escritos, gestos u otras estrategias de comunicación. Afronta los problemas de manera eficaz, es decir, expresa temores y preocupaciones acerca de su situación y del equipo. Participa en la toma de decisiones cuando sea posible. Utiliza técnicas de reducción del estrés cuando sea necesario. No presenta complicaciones. Falta de alteraciones cardíacas según se manifiesten por signos vitales estables y excreción urinaria adecuada. Falta de neumotórax según se observe por el movimiento bilateral del tórax, la radiografía torácica normal y la oxigenación adecuada. Ausencia de infección pulmonar con temperatura normal, secreción pulmonar clara y cultivos de esputo negativo.